Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Beto Alfonso, soy misionero de Palabra de Vida Argentina y es un privilegio para mí poder compartir el tiempo de la Hora Silenciosa. El pasaje en el día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 20, del versículo 1 al versículo 12. Te invito a que me acompañes en la lectura de la Palabra de Dios. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para ir a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Berea y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaban en Troa. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había mucha lámpara en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido en un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Luego del alboroto que sucedió en Éfeso, Pablo llamó a sus discípulos y los exhortó y abrazó, y se despidió de ellos para partir hacia Macedonia. Recorriendo esas regiones, visitando iglesias y discípulos, llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. A los judíos no le cayó muy bien de que Pablo anduviera por ahí, y dice que planificaron matarle cuando embarcase para ir a Siria, por lo que Pablo decidió volverse por Macedonia para ir a Troas. Su estadía en Troas fue de 7 días, donde el último día y el primer día de la semana, dice la palabra de Dios, se despide de los hermanos en Troas con un discurso que se extendió hasta la medianoche. Había un muchacho escuchando a Pablo llamado Eutico, que le venció en sueño y cayó desde el 3er piso y se murió. Pablo corta su mensaje y desciende rápidamente para asistir al muchacho y se extiende sobre él y lo abraza. Y dice a los demás: no está muerto. En el pasaje que acabamos de leer aparece una palabra que se repite 2 veces, en 2 situaciones completamente distintas. Esas palabras tienen un distintivo diferente y marca una diferencia cuando lo hacemos. Es más, hay una frase que dice que vale más que 1000 palabras. Esa palabra es abrazo. En el versículo 1 dice que exhortó y abrazó a sus discípulos. También en el versículo 10 dice que se echó sobre él y abrazándole. Mirá, hoy en día la neurociencia ha descubierto un montón de beneficios que tiene el abrazo y cómo la hormona de la oxitocina actúa en el cerebro. Produce bienestar emocional, aumenta la autoestima, disminuye la tensión arterial y el ritmo cardíaco y tantos otros beneficios. No creo que Pablo entendiera algo de neurociencia, pero sí creo que entendía que un abrazo en la situación que te encuentres hacía la diferencia. En la Biblia, en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 33, versículo 4, vemos la historia de Esaú y el reencuentro de esos 2 hermanos que por 32 años habían estado distanciados y peleados. Claro, un hermano le había robado la bendición del padre al otro. Pero dice ahí en Génesis que en el reencuentro dice que Esaú corrió hacia él
y lo abrazó. No importaba lo que había hecho, no importaba si estaban peleados o enojados. Dice que el abrazo borró todo eso. El abrazo fue el que acortó la distancia, que acortó y sacó los problemas del medio. En Lucas capítulo 15, versículo 20 dice que el padre del hijo pródigo, al verlo de lejos, corrió y se echó sobre su cuello. Era el padre que se había reencontrado con su hijo que se había perdido. El abrazo acorta las distancias y las diferencias, sin importar el pasado o las situaciones que te encuentren. Pablo dice que animó y consoló a sus discípulos con un abrazo. Claro, era mucho tiempo el que él iba a estar distanciado, tal vez no se iban a volver a ver, pero el abrazo selló ese cariño, ese aprecio que uno puede mostrar cuando uno lo hace. ¿Demostrás el cariño y aprecio e interés con un abrazo a tus hermanos? ¿Demostrás el cariño y aprecio e interés con un abrazo a tus discípulos? Tal vez es eso lo que están necesitando hoy. Tal vez es eso lo que vos estás necesitando. Mirá, capaz que hay un joven en tu iglesia en estos días, en el día de hoy, que se está durmiendo, entre comillas, como este joven que estaba escuchando a Pablo, y que se está durmiendo en las cosas espirituales, en su comunión con Dios, o estén muertos en sus pecados. Tal vez hoy ese joven necesita un abrazo, y ese abrazo puede hacer la diferencia. Espero que Dios pueda haber hablado a tu vida así como lo ha hablado a mi vida, y que a través del abrazo y de la palabra de Dios podamos animar y exhortar a nuestros discípulos y hermanos. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.